¿Cómo les va? Que dicen muy buenas noches, una nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a estar hablando del Premio Nobel de Economía que termina de otorgarse en el año 2019 a tres personas que son tres investigadores que hicieron un trabajo relacionado con cómo aportarle conocimiento a los pobres. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, tiene mucho que ver en la medida en que nosotros hagamos de la economía no una simplificación. Muchas veces, cuando hablamos de economía, hablamos del comportamiento de la bolsa, cuánto vale el dólar. En realidad estamos hablando de una macroeconomía, de un microgrupo de personas que están estrechamente relacionadas o interesadas en esos temas. Pero con lo que pasa con la economía de cada uno de los ciudadanos estamos muy lejos de saber realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Sabemos que crece la pobreza, pero no hay un enfoque, si se quiere, de política de Estado respecto de lo que ocurre con los recursos genuinos de cada una de las personas. En este caso, el Estado de la provincia de Santa Fe, desde hace un tiempo a esta parte, viene desarrollando un par de políticas de carácter inclusivo que están directamente relacionadas con el criterio con el que se otorgó el Premio Nobel de Economía a nivel mundial. Por eso es el motivo de la visita de Karina Gerlero y de Viviana Córdoba, que son dos de las responsables de estos planes. Vamos a hacer los auspicios de nuestro programa y después vamos a complementar el programa del día de hoy con una nota lograda en su momento con un geólogo de la Facultad de Hidrología de la Universidad Nacional del Litoral respecto del comportamiento que está teniendo la bajante de la Setúbal. Vamos a los auspicios. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. Bien, hacíamos el comentario en el arranque del programa relacionado con este Nobel de Economía 2019. Hubo un antecedente, por otra parte, del otorgamiento de un Nobel de Economía en la década del 90, concretamente, se le otorgó a Muhammad Yunus,
Yunes fue el creador del Banco de los Pobres. El Banco de los Pobres fue una iniciativa que permitió hacer un capital con un aporte mínimo de los pobres, de cada uno de los pobres, que hizo un mínimo de capital y permitió otorgar el primer préstamo o el primer grupo de préstamos para el desarrollo de actividades, para el desarrollo de emprendimientos de parte de aquellos que no tenían acceso a lo que es el sistema financiero formal. El Banco de los Pobres fue la primera experiencia de alguna manera insólita en el otorgamiento de un premio Nobel hacia una persona que había pensado en los pobres y no que había pensado en la economía como una expresión de los ricos. En este caso nosotros tenemos, o el caso que nos convoca en el día de hoy, tenemos a 3 personas que han estudiado cómo hacer para capacitar, en todo caso, a los pobres y ver que la inversión que se hace con los pobres en ese sentido es mucho más provechosa que cualquier otra inversión que se pueda hacer con la persona, incluso otorgándole un dinero, una ayuda que desde ya es importante para sobrellevar una situación, pero el mejor aporte que se les puede hacer es la formación de cada uno de ellos. Bien, estamos con Karina y con Viviana del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Karina lleva adelante el plan Vuelvo a Estudiar y Viviana el plan de capacitación laboral. Buenas noches a las dos. ¿Cómo les va? Buenas noches. A ver, Karina, ¿qué es el plan Vuelvo a Estudiar? Bueno, el plan Vuelvo a Estudiar nace como una política del gobierno provincial porque teníamos necesidad de intervenir activamente en la inclusión de los jóvenes en la educación secundaria. Sabemos que hay una ley que establece desde el año 2006 la obligatoriedad de la educación secundaria, pero bueno, esto que es una decisión política de carácter universal, si no se acompaña de políticas de intervención activa desde un Estado presente, cercano, que con el Vuelvo a Estudiar lo que hacemos es ir a buscar a los chicos casa por casa para hacer una propuesta específica que le permita volver a incluirse, transitar la escuela, aprender y egresar para tener un proyecto de vida superador. Bueno, esto fue clave, esta política de intervención, de cercanía, de trabajo participativo junto con los jóvenes, junto con las escuelas, para encontrar la forma en la cual, con trayectorias a veces iguales a las de todos los jóvenes, pero a veces trayectorias específicamente diseñadas para quienes no pueden tener un horario escolar de lunes a viernes de tantas horas diarias. Bueno, cómo la escuela elabora alternativas que garanticen aprendizajes de igual calidad. ¿Eso está destinado a jóvenes, digamos, todavía no mayores, o a mayores también? Está destinado a todos, o sea, inicialmente pusimos la mirada en los jóvenes, pero cuando empezamos a hacer todo el trabajo territorial, observamos que también había muchos ciudadanos adultos que decían, bueno, mi hijo ahora discontinuó, pero yo tampoco hice la secundaria, o el vecino, o el amigo. Y ahí dijimos, bueno, vamos a pensar en estrategias para todos, no solo para los jóvenes, y por eso también surgieron distintas líneas. La inicial, que es la del Vuelvo a Estudiar territorial, que tiene este componente de búsqueda casa por casa y trayectorias en escuelas de todo el territorio santafesino. El plan de Vuelvo a Estudiar Tiempo de Superación, que trabaja con personas que tienen un trabajo y que cursan, porque no hicieron el secundario, cursan en un ámbito gremial o laboral. Y el Vuelvo a Estudiar Virtual, que es la última de las innovaciones, que el cursado se realiza en una plataforma virtual, pero con un plan de estudio interdisciplinar y con fuerte vínculo con el contexto donde cada uno de esos jóvenes vive. Entonces, Bien. bueno, en todas las alternativas posibilitaron incluir tanto a jóvenes como a adultos. El plan de formación profesional, ¿en qué consiste? La formación profesional es la formación en oficio. Nosotros venimos fundamentalmente acompañando como plan el plan Nueva Oportunidad, digamos que es una de las aristas que forma parte
de la formación profesional, pero la formación en profesional lo que significa es dar la posibilidad para y en el trabajo de una formación específica. Por supuesto también originalmente destinado a adultos o a menores de 16 años en escolaridad, pero también lo que nos fuimos encontrando es muchos jóvenes, como decía Karina, que no estaban escolarizados y que los papás nos venían pidiendo a las instituciones que le hiciéramos una trayectoria diferente. Entonces nos sirve pensar la formación profesional también, no para poner a niños a trabajar, pero sí para pensar procesos de articulación con el sistema formal que reescolaricen también con una trayectoria. Bien. ¿Eso significaría, en todo caso, un cumplimiento del secundario de otras características, poniendo prioridad en que aprenda un oficio, fundamentalmente? A ver, ¿cuál sería la diferencia en ese sentido? Sí, en realidad, inicialmente uno podría pensar la formación profesional o vinculado al sector productivo, linealmente con el sector productivo. Digo, esto fue una discusión que se tuvo hace muy poco, digamos. De hecho, el año pasado se discutía si la formación profesional era, por ejemplo, competencia del Ministerio de Trabajo en esta vinculación, o si era competencia del Ministerio de Educación. En esto el gobierno provincial tomó una postura muy marcada que sirvió incluso a nivel nacional para decir que las trayectorias son trayectorias educativas que pueden estar vinculadas al sector productivo. No es que negamos, digo, la necesidad del sector productivo, pero que en realidad están vinculadas a proyectos de vida de la gente, de la comunidad, y que exceden esa cuestión, digamos, puntual del sector productivo. Entonces digo, en este formato lo que uno puede es generar trayectorias que no titulan, porque la formación profesional certifica capacidades para el Ministerio de Educación, pero que pueden ensamblar perfectamente con otras propuestas. De hecho, nosotros en el marco del plan Vuelvo a Estudiar estamos llevando adelante la primera experiencia de un bachillerato con orientación en educación física, que tiene aprobación a través del plan Vuelvo a Estudiar que mencionaba Karina, sumándole la oferta de formación profesional específica del mundo del deporte y también una trayectoria deportiva para esos jóvenes. Entonces es como un formato muy flexible, permite, yo siempre digo, permite múltiples ingresos y egresos, porque no necesariamente hay que tener la escuela secundaria, y sí se puede ir acompañando la escuela secundaria a través de sumar esta trayectoria. Sí, a mí me parece muy interesante una cuestión, ¿no?, de lo que vos estabas planteando. Muchas veces las políticas públicas no corresponden estrictamente a un ministerio, sino que intervienen varios ministerios en la decisión de políticas. Por lo tanto, se me ocurre interesante, digo, en todo caso decir, bueno, está bien, estamos en un periodo formativo, por lo tanto, el vector fundamental debe ser, sin lugar a dudas, del Ministerio de Educación, pero las otras áreas es como que deben estar con las luces prendidas para ver que esa orientación que está dando el Ministerio de Educación es complementaria de una realidad, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, el Vuelvo a Estudiar y el Nueva Oportunidad, ambos inician como un desafío de todo el gabinete social del gobierno de Santa Fe y potencia el hecho educativo, el hecho de tratar las problemáticas de la exclusión y las situaciones que llevan a que un joven abandone o esté desvinculado de determinados ámbitos educativos. No es solamente una problemática educativa, sino que bueno, hay factores sociales, de salud, de seguridad. Entonces, bueno, en ese ámbito de trabajo colaborativo con los distintos ministerios del gabinete social, hizo que esta inclusión se garantice de una forma mucho más potente que si lo hacemos todos por separado. Y lo mismo nos pasó con los gobiernos locales. En los ámbitos donde estamos fuertemente articulados con los actores territoriales de los gobiernos locales, se potencia la inclusión, ya sea en la educación secundaria obligatoria, en la formación profesional o en la formación superior, ¿no? Porque siempre el desafío es aumentar los niveles de escolarización y las articulaciones internas. Es muy interesante lo que estás diciendo, fundamentalmente teniendo en cuenta las características de la provincia de Santa Fe, que es absolutamente extensa
y por lo tanto tiene una administración centralizada, tal vez en la capital de la provincia, y después como provincia es bastante difícil estar en cada lugar, en cada rincón de la provincia dando la cara. Son los municipios, claro, evidentemente los que tienen que ser los brazos ejecutores de esas políticas, ¿no? Exacto, y ahí también en la descentralización, la estructura actual de organización provincial a través de 5 nodos, con sedes en puntos sí, estratégicos, eso da más cercanía. Da más cercanía y permite elaborar estrategias particular para cada territorio y para cada contexto. No es lo mismo lo que sucede a nivel productivo en el norte que en el centro o en el sur, y por lo tanto cómo nosotros elaboramos estas propuestas de inclusión articuladas al contexto, que tienen base en lo educativo, pero que siempre es necesario un ida y vuelta con lo que pasa a nivel social, cultural, productivo, económico, o sea, una mirada integral, la articulación de los municipios que bueno, ejecutan muchas veces, y los equipos territoriales de municipio y provincia trabajando de manera conjunta, no claro, como actores por separado que llegan a la misma población, sino por el contrario, en esta articulación previa para que el mensaje que le llegue al ciudadano sea uno único, ¿no? Sí, no, eso es indudable. Bueno, hay muchas veces que por una cuestión de competencia política partidaria hay más disputas entre los municipios y la administración provincial que coordinación, ¿no? Por ahí hay veces que culturalmente es necesario superar determinadas barreras que permiten actuar en función del ciudadano y no en función de una especulación de características políticas. ¿Desde cuándo tienen vigencia estos dos planes, digamos, el Vuelvo a Estudiar y el plan de capacitación laboral, para poder ir haciendo una evaluación respecto de lo que fue política pública y en todo caso, bueno, qué recogemos, qué vamos teniendo como resultado, Viviana? Sí, el Plan Nueva Oportunidad nace en Rosario. Es una iniciativa del municipio de Rosario que empieza a trabajar, como decía Karina, con jóvenes, en este caso muy vulnerados, que se detectaba que tenían mucha desafiliación a cualquier tipo de institución y que estaban normalmente en espacios muy rodeados de violencia o expuestos a situaciones que se consideraban demasiado complejas. Esa mirada de la ciudad de Rosario, que hizo una experiencia con más de 3.000 jóvenes, llega a la provincia en el año 2016, empieza a provincializarse. En esto recuperar lo que decía Karina, la importancia de reconocer el territorio y esto que el NUEVA pone en juego, que es la necesidad de contar con otros actores estratégicos. Digo, si hay un programa que demuestra la pluralidad de miradas y demás, yo siempre digo que es el NUEVA, porque participan todas las organizaciones sociales del territorio, de distintos espacios políticos, religiosos, porque son las más vinculadas a los jóvenes, es decir, son estas organizaciones que venían llevando adelante actividades con los jóvenes que posibilitan acercar esos jóvenes a nuevas instituciones. Y en ese sentido, en el año 2016 nosotros empezamos a hacer la primera experiencia para la ciudad de Santa Fe y alcanza el máximo de la provincialización en este periodo. Hay más de 18.000 jóvenes participando. Nosotros siempre concentramos como en 3 zonas: el norte provincial, digamos, la ciudad de Santa Fe y sus alrededores, y por supuesto Rosario, Villa Gobernador Galvez. Y lo que hizo fue sumar complejidad y riqueza, digo yo. ¿Dónde sumó complejidad? En mayor cantidad de instituciones y actores gubernamentales participando, no solamente los locales, sino también la necesidad de contar con otros ministerios. De hecho es un programa que nace en el Ministerio de Desarrollo, digamos, presupuestariamente, pero que educación lo que hace es aportar la trayectoria pedagógica. Ellos hoy hablan de trayectoria pedagógica a partir de que educación incorpora a estos jóvenes en los CECLAS, en los centros de formación profesional, y empieza a pensar el otro escenario posible, es decir, estos jóvenes, ¿para qué los capacitamos? ¿En qué? ¿Cuál es el horizonte que van a tener? Es decir, si es que van a estar con nosotros acompañando un programa hasta que se termine, o en realidad si está destinado a llevarlos a otro lugar, y cuál es ese otro lugar, quién lo elige, digamos, de qué manera. Bueno, es ahí donde se empieza a complejizar,
pero se vuelve sumamente rico y por eso hoy nosotros tenemos el orgullo de decir que las organizaciones sociales, los equipos territoriales y demás llevan esta propuesta de ley del Nueva Oportunidad fundamentalmente mirando una política pública que ha demostrado que centra todo su accionar en el joven y no en los ejecutores. Digo, claro. Los ejecutores somos de tránsito. Sí, hay un tema que a mí me parece muy interesante, en todo caso aclararlo a esta altura del partido. Hay otra política pública que es la recuperación de las escuelas técnicas, por otro lado, que no es de lo que estamos hablando, digamos. Es decir, las escuelas técnicas hacen otro camino y en este caso de lo que estamos hablando es de aquella población que no tiene absolutamente ningún recurso y el Estado llega desde el punto de vista de la asistencia formándolos. Quiero decir, esta es el gran aporte que en todo caso estamos discutiendo en esta conversación. La escuela técnica tiene otro camino, digamos, tiene otras condiciones, recibe otra población absolutamente distinta. Sí, o sea, además vos comentabas cuando iniciaste, bueno, a veces las políticas asistencialistas, donde el Estado lo que basa es una política de atención a las situaciones de vulnerabilidad, solo con un aporte económico no alcanzan para transformar las condiciones que generan desigualdad. Entonces, para poder construir procesos igualitarios donde todos sean parte, es necesario pensarlo desde este otro lugar, ¿no? Cómo generamos políticas donde cada ciudadano pueda ser parte de esas políticas para pasar a un proceso de emancipación, de transformación individual y colectiva que lo proyecte de otra manera en todo lo que hace a su ámbito de incidencia, ¿no? Entonces ahí hay una clara diferencia entre, bueno, asistir, que a veces es necesario, pero no transforma, o tener una política que garantice derechos, que otorgue esta condición ciudadana a todos por igual, de manera de transformar las situaciones de opresión y de desigualdad. Sí, uno supone que en todo caso el aporte económico que se le hace a la familia, asignación universal por hijo, en fin, una serie de planes, en realidad son una emergencia. Exacto. Y deberían ser planteados como un tema de emergencia. Por otro lado, eso evidentemente ha fracasado desde el punto de vista de su implementación. No quiero decir de que no continúe, quiero decir que realmente el objetivo central de poder sumar a esos sectores sociales a una actividad económica ha fracasado. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no apareció este otro elemento complementario, ¿no es cierto? Claramente, claro. Eso, como decía Karina, no alcanza porque los procesos de transformación tienen que permitir que la persona no necesite el programa. Claro. Exacto. Digamos. Claro. Y para eso, digo, hay que hacer otras opciones, Claro. digamos. El Vuelvo a Estudiar, que sí. Antes vos preguntabas, también inició en el 2013 y nosotros medimos qué pasó a nivel de las estadísticas educativas, no solo cuántos jóvenes incluimos y pueden avanzar en su cursado de educación secundaria, que están monitoreados por el programa cerca de 25.000, sino que en todo el sistema educativo la matrícula de secundaria aumentó un 15%, que esto significa 47.000 jóvenes más, jóvenes y adultos que están siendo parte de la educación secundaria. Sí. Bueno, eso es clave para poder crecer como sociedad. Nosotros decimos seguro que la calidad educativa es la que posibilita construir calidad social. Sí, en un marco en donde desde el punto de vista social hemos venido en un proceso de retroceso muy significativo, es decir, el aumento de la pobreza no es solamente un aumento de la pobreza económica, porque cuando se habla de pobreza, en general se mide cuánto es el ingreso que tiene una familia. Y en realidad la pobreza es mucho más que eso, ¿no es cierto? Tiene que ver con el hecho de no poder asumir muchas responsabilidades y muchos deberes de la vida misma. Por lo tanto, la solución que por lo menos la sociedad ha encontrado ha sido su propio deterioro.
en otros caminos, en otras cuestiones en donde la formación ha estado muy lejos de estar presente. Yo me alegro sinceramente de que en todo caso la experiencia de ustedes permita decir, bueno, desde el Estado se trabaja en un sentido y que estas políticas públicas en todo caso tengan una determinada continuidad. Faltan otras, seguramente faltan otras. Y en ese sentido yo no tengo ninguna duda de lo siguiente, digamos, que es necesario cambiar en la política económica la mirada global que se tiene con respecto a las problemáticas sociales. Cuando tenemos problemas con la economía, no es el problema con la bolsa. Por supuesto, el problema con la bolsa es un problema importante, pero el problema de fondo, el problema económico de fondo, es lo que le pasa a la gente. Y eso es lo que no se termina de entender. Seguimos pensando en la especulación como la fuente de recursos y de orientación hacia dónde caminamos. Y objetivamente eso es el camino equivocado. Lo demuestra la situación social que estamos viviendo y lo demuestra los resultados que nos arrojaron. Gracias a las dos por venir y espero que sinceramente les vaya bien desde el punto de vista de los resultados de su esfuerzo. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a estar con un geólogo de la Universidad Nacional del Litoral que nos advierte respecto de las condiciones en las que está la bajante de la Setúbal y qué está arrojando como resultado. Ya venimos. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bien, vamos a saludarlo entonces a Carlos Ramonel. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, doctor, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Gracias por venir y en todo caso, vos me estabas contando antes de empezar el programa que en realidad sos un santafesino por adopción. Sí. Sos un hombre oriundo de San Luis. Sí, sí. Y te encontrás de allá, de las zonas áridas, a venir a vivir en este litoral tan particular que tenemos, ¿no? Por lo tanto, bueno, tu especialidad es geólogo. Eso representa una visión, digamos, más integral de lo que tiene que ver. La hidrología es como una parte integrada a la concepción de la geología, ¿no? Bueno, yo estudio lo que contiene a los ríos. Ajá. ¿Sí? Con un concepto geológico. Con un concepto geológico, sí. La geología tiene varias especialidades. Normalmente se conocen los geólogos por minería y petróleo, por lo más común. Hidrología subterránea también, es dominio común de ingenieros en recursos hídricos y geólogos.
Y en el caso particular mío, nos dedicamos a ver las modificaciones del paisaje a través del tiempo, una disciplina que se llama geomorfología. Y bueno, el estar en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, como docente ya desde que me vine hace casi 30 años, hizo que me especializara en la rama de la geomorfología fluvial. Ajá. En ese sentido, yo lo que te propongo es lo siguiente, y le proponemos a la audiencia, ir viendo, en todo caso, una serie de registros aéreos que se han hecho en la ciudad de Santa Fe, en los alrededores de lo que es la laguna Setúbal, su cuenca de nacimiento, donde están sus elementos aportantes más importantes en caudal, y a partir de allí ir sacando conclusiones respecto de un proceso de transformación que está viviendo la laguna Setúbal. ¿Qué sería esto que estamos viendo, Carlos? Bueno, mira, primero una cuestión rápida de decir que si la vieras desde el aire a la laguna Setúbal, tiene una geometría casi triangular, con una margen oeste, que es donde está gran parte de nuestra ciudad, estable, y una margen este, que también es más baja, hacia la zona de la Ruta Provincial 1, que también es estable a través del tiempo. La parte norte, lo que vendría a cerrar la base de ese triángulo, que termina aquí en los pilares del ferrocarril francés, donde nace el río Santa Fe. Bueno, la parte norte es de donde recibe aguas la laguna Setúbal del sistema de canales del arroyo Leyes, que es lo que estamos viendo en esta fotografía precisamente. Son partes del delta del Leyes. Cuando un río ingresa a un cuerpo lagunar, se bifurca en varios brazos que van conduciendo agua y sedimento, y en el momento en que entran al espejo de agua mayor, van a depositar sus sedimentos formando un delta. En esta imagen, por ejemplo, que se ve ahora, ese es el frente de avance del delta del arroyo Leyes, al fondo la ciudad de Santa Fe y entre medio la laguna Setúbal. Correcto, bien. Y lo que uno va viendo, en todo caso, allí un proceso de islas que se llama delta, en todo caso, que ustedes llaman delta, que es una parte en crecimiento dentro de lo que es el comportamiento global del sistema, ¿no? Totalmente. Primero se forman bancos de arena sin vegetación, libres de vegetación, los que se ven en este momento, que estando un determinado tiempo emergidos, favorecen el desarrollo de la vegetación, que no solamente los va a estabilizar parcialmente, sino que va a contribuir a atrapar nuevos sedimentos. Las aguas de nuestro río Paraná son de color marrón, y ese marrón está dado por los limos y las arcillas que viajan en suspensión, que normalmente no suelen decantar, excepto en zonas de muy baja velocidad, pero donde hay vegetación, la vegetación los va filtrando. Correcto. Y va contribuyendo a su sedimentación. De esa manera, los bancos se van transformando, al crecer en altura, en islas vegetadas ya permanentemente. Bien, Carlos, a ver, para que todo esto ocurra hubo un cambio en el comportamiento también del arroyo Leyes, digamos. Creció enormemente el caudal que manejó el arroyo Leyes y se transformó en el elemento aportante más importante de la laguna. Es decir, porque la laguna tiene otros dos cuerpos más, según lo que tengo entendido yo, no los conozco a fondo. Uno es un saladillo, claro, y otro es un río dulce, creo. Los principales aportes que tenía hace 200 años la laguna Setúbal provenían de esta depresión que está hacia el norte, bien al norte de la Setúbal, que se conoce con el nombre de Bajo de los Saladillos. Bajo de los Saladillos. El Bajo de los Saladillos es drenado por dos arroyos, el Saladillo Dulce y el Saladillo Amargo, que llegaban a este complejo lagunar y le conferían a la laguna características de agua salobre. Tal es así que de esa manera aparece en crónicas de la conquista y de la colonia.
¿sí? El registro más nuevo, que aún lo siguen mencionando como laguna de agua salobre, es de 1811. Ajá. A partir de ahí, en algún momento aparece el arroyo Leyes, que era muy pequeño hacia principios del siglo pasado, hace solamente 120 años, y se fue profundizando, esto es, erosionando su propio lecho, sus márgenes, agrandándose y mutando las aguas salobres a dulces. A dulces porque propias es el del aporte Paraná. del río Paraná, claro. Sí. Y estos cambios son cambios naturales. El sistema cambia permanentemente. Uno tiene que situarse que convivimos al lado del 10º río más grande del mundo, con una planicie de inundación de 30 kilómetros de ancho promedio, en la cual permanentemente se están formando nuevos cauces, otros desapareciendo, otros volviéndose inactivos directamente y se tapían con vegetación, y también le pasa lo mismo a los bancos de arena y a las islas. Bien, el hecho de que el arroyo Leyes, digamos, haya crecido, y fundamentalmente en los últimos años el volumen de agua que incorpora al sistema de la Setúbal sea cada vez más grande, digamos, que sea cada vez más importante, ¿representa también una forma de encauzar lo que es el drenaje de la laguna Setúbal? Bueno, exactamente. Lo que representa un sistema deltaico es la construcción de una planicie de inundación de un río dentro de un cuerpo de agua. O sea, transforma un cuerpo de agua libre, en una planicie de bañados e islas donde el agua está encauzada. Y este fenómeno de crecimiento que venís mencionando del arroyo Leyes se da fundamentalmente luego de la crecida del 82-83, en la cual adquiere caudales semejantes a los que transporta actualmente y que son muy parecidos, considerando las dos entradas principales que tiene del arroyo Leyes propiamente dicho y el Potrero, a los caudales que circulan por el Colastiné, que es un brazo secundario de gran importancia del cauce principal. Bien, esto para dar una idea de dimensiones. Y ese agua no viene sola, sino que viene con sedimentos, que al llegar a la laguna, por un problema físico de expansión del flujo y pérdida de velocidad, hace que se deposite la carga, generando los bancos que hemos estado viendo recién en imágenes, que se están generando a una tasa de avance de ese frente deltaico, o lo que es lo mismo de pérdida de laguna, de unos 100 metros por año promedio. Inclusive luego de algunas crecidas de envergadura, esa tasa de avance ha llegado a ser de hasta 500 metros por año. Fuera de cámara hablamos un poco de este fenómeno y claro, está ocurriendo al norte, pero está ocurriendo solamente a 4 kilómetros al norte de aquí. La ciudad de alguna manera no lo ve, digamos, pero salvo aquellos que tienen una lanchita, tienen una canoa y van al norte de la laguna Setúbal, y ahí sí lo pueden llegar a ver. Lo pueden ver ahí, o como se ven esas imágenes que están presentando ahora. Esos bancos son perfectamente observables a la altura de Chaco Chico y Monte Zapatero. Claro, en la zona alta de la imagen que estamos viendo en este momento se alcanza a presenciar, alta a la derecha del televisor, se alcanza a ver lo que es la ciudad de Santa Fe, a una distancia larga, bueno, pero se alcanza a ver. Y lo que está ocurriendo es prácticamente, este escenario es el horizonte que uno alcanza a visualizar cuando se instala frente a la costanera, ¿no? Si cuando uno en la costanera se pone a ver lo que es el horizonte, lo que está viendo es esto que tenemos en el primer plano. Sí, estás viendo eso, exactamente. Lo que pasa es que está tan bajo que es el agua, es como si fuera infinita la laguna hacia el norte. Claro. Y bueno, no va a ser así. Nuestras estimaciones, que están basadas en las tasas de avance que se vienen produciendo en los últimos 50 años
y los modos en que se está dando ese avance es que sí, en 50 años vamos a ver los bancos de arena, ahora como se ven en Chaco Chico, lo vamos a ver al norte de la ciudad, por ejemplo, a la altura del complejo de Luz y Fuerza. Ajá. Vos considerá que desde 1982-83, o sea, luego de esa gran crecida, una de las más grandes, desde la que se tiene registro bien documentado, se ha perdido ya de espejo lagunar, de espejo de agua libre, el 40% de la superficie que había en ese momento, transformada hoy en día en bañados, bancos de arena, lagunas aisladas interiores entre estos canales distributarios del delta. Claro, hay otro tema también muy interesante para, en todo caso, ir aproximándonos a lo que es la ciudad de Santa Fe, que en aquellos años 80, más o menos, principios de los 80, hubo una gran inundación en Santa Fe, una gran crecida de la laguna Setúbal que derivó en la caída de los puentes de la ruta 168. Y se terminaron construyendo aliviadores muy importantes que hoy están vigentes en esa ruta, en la 168, que prácticamente hoy no tienen vida, digamos, hídrica. Prácticamente no la tienen. Es decir, eso también es una manera de empezar a observar que por allí ya no circula más agua. El agua antes circulaba y entraba a Alto Verde por atrás. Hoy en día tiene que crecer mucho, digamos, para que ocurra una cosa de ese tipo. Sí, bueno, lo que pasa es que justamente son puentes aliviadores, son puentes que están diseñados para funcionar exclusivamente en crecidas. Y realmente en las últimas crecidas importantes, como lo fueron la de 1998 y 2016, trabajajaron según las condiciones de diseño. Sí. O sea, trabajaron bien y cumplieron su rol. Y cumplieron su rol, sí, sí. De cualquier manera uno ve que sigue creciendo, digamos, lo que hay abajo en tierra, digo, ¿no? En los niveles de tierra siguen creciendo y terminan transformándose casi en habitables. Es decir, esa zona hoy tiene una carga de habitantes, de gente permanente que es significativa. Bueno, eso es algo inherente que lo vas a ver en cualquier lugar de ríos que tengas con planicies de inundación, donde por alguna razón se produzca un alteo de terreno, esos terrenos públicos suelen ser inmediatamente ocupados en condiciones precarias, obviamente. Por supuesto. Te pregunto respecto, porque, a ver, estamos hablando de una capacidad de sedimentación de las aguas que pasan por la laguna muy grande, más que la de un río, es decir, en la laguna se precipita más que en un río. Santa Fe tuvo en la zona donde están instalados los edificios de la universidad y donde está el barrio El Pozo, una actividad de recuperar, digamos, material que es parte del fondo de la laguna para altear y poder en todo caso construir el barrio El Pozo, poder construir, o sea, las dragas, esto es lo que no me salía. Sí. Actividad de dragas que dejaron pozos en esas zonas y dejaron pozos también en la zona de Guadalupe, en la zona de balnearios. ¿No se alcanzaron a tapar esos pozos? No, esos pozos son visibles para las ecosondas. Nosotros estudiamos este ambiente desde hace varios años como parte de nuestras tareas académicas en la Universidad del Litoral, integrados obviamente con el conocimiento general de todo el Paraná Medio y también hacia aguas arriba y aguas abajo, con un equipo interdisciplinario. Justamente hace pocos años empezó a trabajar con el tema del transporte de sedimentos y la depositación desde una perspectiva hidráulica, un doctor en recursos hídricos que es el ingeniero Supiani, y hace poco, en colaboración con otro experto de nuestra universidad que está radicado en Estados Unidos, que es el doctor Marcelo García, llevaron a cabo una batimetría del fondo lagunar,
en la cual los pozos de dragado que se hicieron para el refulado de terrenos tanto del barrio El Pozo, el Parque Tecnológico del Litoral y Ciudad Universitaria, y finalmente la zona de playas asociada a los espigones, son perfectamente detectables en el fondo. Ajá. O sea, hoy con la bajante que hay, y teniendo en cuenta que en 1 mes y medio, 2 meses, las playas pueden llegar a ser utilizadas, digamos, por la gente, representa entonces una situación de advertencia, tener frente a los espigones una situación de esta naturaleza. ¿Es un riesgo, hoy podemos decir, para el bañista? Es un riesgo que entiendo que está controlado porque esas playas están delimitadas hasta donde se puede acceder hacia el interior de la laguna. Consideremos, hay que tener presente que la laguna tiene la geometría de un plato playo, en el sentido de que tiene bordes muy suaves, muy tendidos, laterales, y luego la profundidad hacia la zona central y en gran parte de su superficie es mínima. En general, para una condición de aguas bajas como la de hoy día, la laguna tiene una profundidad bastante uniforme de 1,5 metros. 1,5 metros de profundidad. Sí, excepto donde existen estos pozos. ¿De qué dimensión estamos hablando? Y, por ejemplo, los pozos del refulado de las playas tienen 8 metros más de profundidad, a 9 metros más de profundidad que el resto del fondo lagunar. El pozo de dragado que se hizo en oportunidad del Parque Tecnológico Litoral y del barrio El Pozo son algo más profundos todavía. Más profundos todavía. Sí. Y esas son zonas en donde también se han habilitado playas, o por lo menos se las usa, hay bañistas que la están usando. Sí. Yo digo esto porque es una advertencia que me parece interesante para las autoridades municipales, sobre todo, en el sentido de ir abriendo un paraguas de perspectivas, de no asumir riesgos, ¿no? Porque estando tan baja la laguna, están los pozos mucho más cerca, digamos, mucho más cerca de la costa. Serían más accesibles, claro. En oportunidad de no haber controles. De no haber controles. Como ahora, ¿cierto? Que no hay presencia de guardavidas. Correcto. A ver, imaginarnos la laguna Setúbal como río, y para ir terminando la conversación, ¿qué escenario nos dejaría para la ciudad de Santa Fe? Bueno, tiene diversos impactos, porque hay desde impactos sociales y culturales. A mí me resulta muy difícil imaginarme a la ciudad de Santa Fe sin la laguna Setúbal. Y observando un paisaje desde la costanera oeste como si estuviéramos, o cualquiera de las costaneras, disculpa, como si estuviéramos viendo el mismo paisaje que uno observa desde la ciudad de Rincón a través del Ubajay mirando hacia el este. O desde Sauce Viejo. Mirando el Coronda. Mirando el Coronda, sí, también mirando hacia el este. Porque ese es el escenario, cualquiera de los dos escenarios es lo que podría pasar después de 50 años más adelante. Otro tema que me parece también interesante de ver, si es que realmente esa transformación termina reafirmándose, digo, no hay en todo caso una modificación natural por algún comportamiento de algún río o por la acción del hombre, digo, por alguna intervención. Hace un tiempo se produjo un daño muy importante en lo que es la costanera Siete Jefes de la ciudad de Santa Fe, entre el puente colgante y los pilotes del puente que está prácticamente en el comienzo de lo que es el riacho Santa Fe. Allí era donde terminaba impactando en todo caso la corriente, en el medio de esa zona terminaba impactando y generó un socavón interesante, incluso con caída de parte de la calzada de la... Totalmente, la propia vereda se vio afectada. Hubo una erosión basal que generó hundimientos en superficie. Y ahora lo que se observa es que en esa defensa es como que hay un deterioro en esa zona central. Bueno, sí, esa es la consecuencia.
En un ámbito lagunar, la dinámica de transformación de márgenes suele ocurrir por el oleaje. Y aquí no es muy significativo ese modelado que se hace en la laguna y es bastante ocasional porque necesitamos vientos muy fuertes realmente. Los tenemos, pero con muy baja frecuencia, afortunadamente. Ahora, transformar ese paisaje en una dinámica fluvial, en una dinámica de río, trae aparejado que esos fenómenos que veías en el río Santa Fe, en el ámbito que señalaste entre el faro y el puente colgante, puedan ocurrir en los lugares donde tenga la traza ese nuevo río que va a venir desde el Leyes. Es decir, de no mediar intervenciones y manejos que se pueden hacer con estudios adecuados, un escenario que deberíamos imaginar es justamente la transformación de la laguna, pero no quedaría solamente tierra, sino algún par de canales mayores, cauces mayores y otros, una miríada de cauces menores. Y los cauces mayores tienen una dinámica de erosión y sedimentación mucho más significativa. Claro, más dinámicas. Entonces, cuando hablábamos recién de impactos y decíamos, bueno, una cuestión es cultural, otra cuestión es recreativa, ¿cierto? La laguna, con todos los deportes náuticos que se practican, hay otras injerencias más significativas o tan significativas, de acuerdo a cómo se las evalúe, que es cómo está preparada la ciudad para tener un río cercano a sus laterales, porque hay muchas defensas que están preparadas para el oleaje solamente. De la laguna. De la laguna, y no para un río con caudales como los que está aportando el arroyo Leyes. Carlos, muy interesante la conversación. Yo quiero destacar que Carlos Ramonel está sentado acá porque leí unos artículos que escribió Nicolás Loyarte en el diario El Litoral, justamente teniendo el recurso de los que es tu conocimiento. Y eso me motivó a poder, digamos, tener esta charla que creo que tiene una enorme importancia para la ciudad de Santa Fe. Hay veces que nosotros nos enfrascamos en analizar cosas, creo, menores. Creo que este tema es un tema de enorme importancia, de enorme trascendencia, sobre todo mirando el futuro. No tan lejano como podemos llegar a imaginarlo. Gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación. Bueno. ¿Necesitas software de gestión comercial para tu empresa? Megasoft es la solución. Megasoft. Software de facturación y control de stock para empresas y comercios. Soporte técnico y actualizaciones las 24 horas, los 365 días del año. www.megasoft.com.ar. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800-444-1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada.
En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. Bien, nos despedimos de esta manera, un programa que estuvo relacionado fundamentalmente con la problemática educativa vinculada a la economía. Eso fue en el primer bloque. Insistimos con esta idea, ¿no? El problema económico, el otorgamiento del Nobel a un grupo de 3 científicos internacionales que se dedicaron a estudiar cómo ayudar a los jóvenes pobres, dándoles formación educativa en distintos aspectos, demuestra que en todo caso el papel, el rol de la economía no necesariamente pasa por la especulación financiera. Como nosotros culturalmente estamos dominados muchas veces en la Argentina, hablamos de economía, ¿cómo le fue al dólar? ¿Cómo le fue a la bolsa? No, ¿cómo le fue a cada uno de los ciudadanos y fundamentalmente a aquellos que están indefensos? Y después, bueno, ustedes conocen la bajante del río, se anuncia, por otra parte, una baja más significativa del caudal de agua que está pasando por el río Paraná. Por lo tanto, seguramente la Setúbal va a experimentar una bajante mayor y dejará al descubierto lo que se está generando allí, en el fondo de la Setúbal. En una semana nos volvemos a encontrar. Muchas gracias.